Y habiendo dicho pues todo eso como una llamada de atención o como unas palabras de ánimo, no nos preocupemos por lo que habremos de comer, que habremos de vestir, no nos preocupemos. Si usted está en las manos de Dios, hermano, Él sabe lo que va a suceder con usted y conmigo. Él sabe. Nosotros no, Él sabe. Él es totalmente sabio. Hechos capítulo 13, versículos del 13 al 23 es la sección que vamos a estar considerando para esta tarde, y el tema que escogí de alguna manera es como un poquito redundante en el sentido de que Pablo predica de Jesucristo y cómo no suponer que Pablo predica a Jesucristo. Eso es un hecho, pero a medida que vaya pasando el tiempo, ustedes se irán dando cuenta que Pablo necesitaba predicar a Jesucristo, de Jesucristo. Entonces vamos a buscar, si ya lo tienen ahí, vayan conmigo, capítulo 13 de Hechos, en el versículo 13 al 23. Y dice así la palabra del Señor: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Yo quiero que ponga atención, hermano, lo que estamos leyendo. Porque, ¿qué tiene que hacer alguien que conoce el Evangelio? Irse a sentar a una sinagoga en donde han rechazado al Mesías. Están judíos ahí. Por favor, ponga atención a lo que leemos. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, just let it go, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Vamos a orar, hermanos. Padre, nos acercamos a ti. Mis hermanos y yo, con la expectativa y el deseo que tú, Señor, nos hables
a cada uno. A mí primeramente, Señor, a mis hermanos de igual manera. Yo te ruego porque en cada uno de los que hemos de exponernos, Señor, a este texto, que tu palabra nos hable y nos instruya. Pero yo te ruego, Señor, de una manera especial por mí, Señor, para que me des la habilidad, la habilidad, Señor, para poder hablar de esto. Todos te necesitamos. Partiendo, Señor, de la verdad, la realidad que vivimos en un mundo caído, y no es menos cierto que nosotros pertenecemos a ese mundo caído, nuestra raza es caída, en donde estamos, Señor, expuestos a errar al blanco. Señor, yo te ruego, Señor, que guardes nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos vivir delante de ti, Señor, de una manera que a ti te agrada, de una manera justa, santa. Por favor, Señor, yo te lo ruego. Te ruego, Señor, por las hermanas que están acá, Señor, por cada una de ellas. Te ruego por los hermanos, Señor, que están acá también, por cada uno de ellos. Por nuestros jóvenes, Señor, nuestros hijos jóvenes, yo te ruego por cada uno de ellos, para que tú, Señor, infundas confianza en ti, amor por ti, atracción por ti, deseos de ti. De igual manera, Señor, nosotros como adultos necesitamos, Señor, desearte más. Necesitamos desearte más, conocerte mejor. Y eso, como resultado, debe de ser obedecerte más. Señor, reconocemos que tú estás a las puertas y no queremos ser encontrados faltos. No queremos, Señor, ser encontrados descalificados. No queremos, Señor, ser encontrados desconocidos a ti. Queremos, Señor, ser encontrados fieles y que todo lo que esa palabra implica, Señor, sea una realidad en nosotros. Tanto, Señor, en lo que hablamos, tanto en lo que vemos, tanto en lo que escuchamos, tanto en lo que leemos, tanto en lo que vivimos. Señor, las demandas de tu evangelio son grandes. Saca de mi comodidad, mi mente caída, Señor, que creo que solo es de venir y sentarme una hora o de cantarte un par de coritos y poner un par de monedas en la caja. Señor, tus demandas van mucho, pero mucho más allá de eso. Y de eso es lo que yo te pido. A eso me refiero cuando te ruego, Señor, que nos ayudes. Dependemos de ti. Te necesitamos, Señor, a cada momento, a cada instante te necesitamos. Necesitamos, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu a cada momento, Señor, que nosotros respiramos. Señor, ayúdanos. Un grupo de hermanos, Señor, estamos acá esperando, Señor, serte fieles a ti, alabar tu nombre, amarte, desearte más.
En el nombre de Jesucristo yo te ruego estas cosas, Señor. Amén. Bueno, continuamos con la expansión del Evangelio llevada a cabo por la iglesia primitiva. Y la semana anterior nos acercábamos al capítulo 13 del libro de los Hechos, en donde hasta el capítulo 12 veíamos que ha habido un ingrediente, ha habido un elemento en donde el apóstol Pedro ha sido quien ha sido el que ha llevado la batuta, la voz cantante y todo eso. Y a partir del capítulo 13, el escenario, o por lo menos el autor humano cambia. Nos referimos al apóstol Pablo. Y como hemos venido hablando del libro de los Hechos, obviamente, y lo voy a repetir y lo voy a decir una vez más, no hablamos de o no queremos resaltar nombres de hombres. Reconocemos que al final del día quien es el mensaje principal, quien es el autor principal de toda la historia de la redención es Jesucristo, y esa es una verdad innegable. Entonces, el capítulo 13 nos inició diciendo que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, en el versículo 1, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, y para ubicarlos un poquito en el contexto, habían 5 hombres con los oficios de profetas y maestros. Estos ministraban al Señor y ayunaban y oraban, y luego el Espíritu Santo le dice a la iglesia que ha apartado a Saulo y a Bernabé para una obra especial, para un llamado especial, y la iglesia sin replicar, ellos oran por los hermanos, ayunan por ellos, les imponen las manos y los despiden. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descenden a otra ciudad y ahí navegaron hasta Chipre y llegaron a Salamina, y ahí anunciaban la palabra de Dios. Y esto es importante porque el anuncio de la palabra de Dios, nosotros la vamos a encontrar con mucha frecuencia en la Biblia, porque es lo que tiene que ser predicada, la palabra de Dios. Entonces ellos están ahí predicando la palabra de Dios. Hay un hombre en el versículo 6, mago, falso profeta, que se llamaba Bar Jesús, que tenía o estaba de alguna manera siendo de influencia para un procónsul llamado, ¿cómo se llamaba el hombre? Sergio Paulo. Y están ahí los hombres estos, Pablo y Bernabé, llegan. En el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, encaró a este falso maestro, mago, y le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Palabras fuertes. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y el hermano Pablo ahí le emite un juicio, y este hombre anda en oscuridad, cayó oscuridad sobre sus ojos, y este hombre, después de que andaba a la par del procónsul, ahora anda buscando quien le guíe de la mano porque está ciego. Entonces el procónsul, el resultado de todo ese evento, el procónsul termina creyendo en la doctrina del Señor, y eso es una buena señal. Luego, el versículo 13, donde nosotros vamos a estar iniciando, dice que han zarpado de Pafos, y Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan se ha apartado de ellos y ha regresado a Jerusalén. ¿Cuál ha sido la razón que este hombre
¿Los ha abandonado? No lo sabemos. Más adelante lo veremos. Pero por ahora pudiéramos argumentar algunas cosas que pudiera ser de cierta aplicación para nosotros. Este hombre estaba a la par de Bernabé. Este hombre estaba a la par de Pablo. Y este hombre, olvidémonos de la causa por la que él decide regresarse. ¿Por qué se hace a un lado? ¿Por qué regresa a Jerusalén? Llama la atención. Pablo y Bernabé ahora están solos. Juan ha regresado a Jerusalén. Han perdido a un alero. Han perdido a su ayudante de ministerio. Ahora en el versículo 14 encontramos algo que a varios comentaristas les resulta interesante, encuentran interesante, porque en el versículo 14 ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, pero en el versículo 13 el apóstol Pablo no se detiene en Perge, y eso es algo que creo que es necesario mencionar. Habiendo zarpado de Pafos, donde estaban hasta el versículo 12, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge, o sea, no hubo ahí ministerio. No hubo ahí un momento o unos días en donde los hermanos los recibieron ahí en Perge, sino simplemente Juan se aparta de ellos. Inmediatamente ellos en el versículo 14, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y Antioquía de Pisidia es diferente a la Antioquía en donde la iglesia había sido llamada por primera vez. A los cristianos les habían llamado cristianos. No es la misma Antioquía, y se lee, según los comentaristas consultados, de que este nombre, Antioquía, era un nombre muy común entre las ciudades de la época. No es Antioquía de Siria, sino Antioquía de Pisidia. Entonces, estos hombres no se entretienen en Perge. Van rumbo a Antioquía de Pisidia, y allí ellos, en el versículo 14, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y aquí empieza lo que resulta aún más interesante. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y eso es, yo no sé si usted ha pensado alguna vez, ahora que conoce la verdad del Evangelio, ahora que el Señor le ha mostrado lo que es el Evangelio, si alguna vez ha meditado usted si por conveniencia o por algún tipo, por mostrar un tipo de empatía, usted va a acompañar a alguien, por ejemplo, a un lugar donde se reúnen los testigos de Jehová, o va a entrar a una iglesia católica romana. Pablo entró a una sinagoga de judíos. Y para mí esto resulta interesante, y dice que era un día de reposo y se sentaron. Pero la pregunta que se hacen varios comentaristas es: ¿por qué Pablo no se detuvo en Perge? ¿Por qué Pablo se fue de largo a llegar a Antioquía? ¿Por qué solamente pasaron por ahí y se fueron directamente a esta otra ciudad? Y dicho sea de paso, como dije, esta no es la misma Antioquía, es diferente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y algunas fuentes consultadas, algunos sugieren para eso, y se dice que el apóstol Pablo estaba muy enfermo. Eso es lo que le dice a los hermanos de Gálatas. Estaba muy enfermo cuando estaba ahí pasando en Perge, y eso lo leemos en el capítulo 4, versículo 13 de Gálatas, en donde el hermano Pablo les dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Esta era una iglesia muy cristiana. Esta era una iglesia que había entendido lo que era la comunidad, lo que era la comunión con los hermanos.
me recibiste como a un ángel. Tal vez tenía alguna enfermedad contagiosa y de hecho un comentarista de apellido Ramsey sugiere que él había contraído la malaria y que dependiendo de la temperatura en la que el hombre se encontraba, eso iba a variar su estado de salud. Entonces, por esa razón, algunos dicen que Pablo se fue de largo hasta esta región, hasta esta nueva ciudad de Antioquía de Pisidia. Y ahí tenemos algunas de las razones, pero para entonces, recordemos que si bien había médico, y de hecho el escritor del libro que estamos estudiando era un médico, Lucas, pero no había droga en sí como la tenemos ahora, en donde rápidamente podemos encontrar, alguien se siente ahí que anda medio recaído, ahora solo va con una receta a una clínica de esta, le da algo y rápido lo reaniman. Entonces ahí está, no habían drogas y la terrible angustia y el dolor y el estrés de todo lo que la malaria pudiera haber estado causando, y encima sin ver una mejoría, él estaba muy, muy enfermo. Eso es lo que dicen Gálatas, y es por eso que sugieren que buscó vivir en una ciudad más alta. Entonces, cualquiera que fuera la razón, Pablo no predicó ahí. Aún con todo eso, se propuso hacer una jornada increíble, y este hombre mostró su coraje, mostró su determinación, como muy poca gente lo ha hecho, como muy poca gente lo está haciendo y como muy poca gente lo va a hacer, incluido su servidor. Este hombre estaba dispuesto a todo. Entonces ahí está su viaje. Podría ser también que Pablo y Bernabé se unieron a una caravana en busca de seguridad, y de todas maneras este sería un viaje. Este es el primer viaje misionero de Pablo, y cualquiera que fuera la razón, este es un viaje que el apóstol Pablo jamás olvidaría. Y él, hablando acerca de su ministerio, él le dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23, hablando acerca de los ministros de Cristo, de los padecimientos y de todo eso, le dice en 2 Corintios capítulo 11, ¿son ministros de Cristo? Es una pregunta que hace, como si estuviera loco hablo. Yo más, dice el apóstol, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y él sigue hablando de todos los padecimientos que como ministro de Cristo ha hecho. Y entonces, con esa carta de presentación, él sigue y llega a Antioquía de Pisidia, y entran ahí y se sientan en una sinagoga en un día de reposo. Pasó a ser un modelo. Este hombre pasó a ser un modelo. La considerable población judía que había huido alrededor del mundo dio como resultado la fundación de muchas sinagogas en toda la región. Recordemos que, según lo que leemos, una sinagoga, si habían 10 hombres, podía dar inicio ahí. Y habían huido muchos prosélitos, había judíos que habían salido. Entonces ahí había muchas sinagogas, algunas de ellas grandes, algunas de ellas pequeñas. Y Pablo entraría a la ciudad e inevitablemente entraría a las sinagogas por diferentes razones. Y aquí podríamos también decir algunas razones por las cuales
Pablo entró a las sinagogas? Porque, por ejemplo, ¿qué entraría usted a hacer a una iglesia con la cual usted no está de acuerdo doctrinalmente? Yo quizá no entraría a una iglesia católica, quizá no entraría a un templo mormón, a un templo de los testigos de Jehová. No sé, no entraría. Y de hecho yo creo que iría un poquito más allá y voy a mencionar algo que creo que no debería, pero creo que también podría mencionarse. Si yo estoy en un domingo, me invitan a un domingo, a un culto, yo ya lo he dicho, si me invitan a un culto en un domingo, en donde es el día del Señor, en donde la congregación general, toda la iglesia está reunida y hay un canto bonitos y todo está bonito, pero si yo veo a que una mujer va a empezar a predicar, yo me levanto y me voy, porque no voy a caer en desobediencia con ella. Ella no va a estar en autoridad sobre la iglesia. Ese es un ministerio que Dios soberanamente decidió que fuera para el hombre. Entonces yo me levanto y me voy. Pero este hombre está ahí. Resulta un poco, como diríamos en El Salvador, un poco bayunco esa idea, pero quizás lo haría. Entonces, una de las posibles razones es que Pablo fue a una sinagoga porque la audiencia en su mente podría haber pensado que ya estaba lista. ¿Dónde más encontraría un grupo de gente que estuviera interesado en cuestiones religiosas, en cosas religiosas, si no era en una sinagoga? Posiblemente él pensó, como evangelista, ¿dónde puedo encontrar gente necesitada del evangelio? En una sinagoga. Hoy es sábado, día de reposo, me voy a sentar ahí. Entra, se sienta y Dios guiándole. La segunda posiblemente razón por la cual fue a la sinagoga, porque él sabía que ellos iban a estar atentos si él empezaba a hablar. Siendo un hombre calificado en el Antiguo Testamento, él sabía que encontraría tierra fértil en los oídos de los judíos en cuanto a las cosas que él querría decir o predicar. Y en otras palabras, podía usar hasta ciertos elementos como un punto de despegue, y él sabía que iba a tener a una audiencia receptiva, por lo menos hasta llegar al punto del versículo 23. Si usted lo lee, hay una vista de ahí breve, por lo menos hasta llegar al versículo 23, en donde él, después de hablar del Antiguo Testamento, de los versículos 13 al 22, él sabe que lo que él tiene que decirle va a resultar apetecible para ellos. Esa es la segunda razón. La tercera razón, y muy posiblemente en lo profundo del corazón del apóstol Pablo, entró a la sinagoga, fue a la sinagoga porque para él se trataba de su gente. Él amaba a Israel y él deseaba que Israel fuera salvo. De hecho, en el capítulo 10 de Romanos, versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, ¿qué se supone que él va a hacer? No se supone que él va a querer predicarles del evangelio. Entonces, esa era su oración, y esa pueden ser tres posibles razones por las que el hermano Pablo entró ahí. Entonces ahí está con Bernabé, están sentados, ya no está Juan con ellos, es un día de reposo, y luego encontramos una pequeña secuencia de lo que el día de reposo o la liturgia, vamos a decir, de la sinagoga se trataba. Dice el versículo 15 de Hechos 13, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y ahí no vemos nosotros al apóstol Pablo decir: hermanos de la sinagoga, judíos, tranquilos.
Acabo de venir de ahí, de Perge, ni he ido al hotel, ni he comido, no me he bañado. No. Hablamos mañana. No, él dice en su mente, bingo, aquí está mi oportunidad. Y una vez más nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo soberanamente desarrollando a su iglesia, moviendo la voluntad de los hombres que Él había escogido para que la iglesia siguiera su desarrollo. Y para tener una idea, como dije, del orden en el que desarrollaban vamos a llamarle liturgia, en una sinagoga ortodoxa, se reúnen juntos ahí todos, recitan el famoso Shema, que es Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9, en donde dice, oh Israel, Deuteronomio 6, en donde dice del versículo 4 al 9, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es gente que viven dedicados al Dios de Israel. Eso es lo que hacen. Después de eso, oraciones son ofrecidas. Luego las escrituras son leídas y lo que se lee son porciones del Pentateuco del Antiguo Testamento. Entonces estos hombres están entre ellos, los reunidos se han dado cuenta de que hay un conocido entre ellos. Recordemos que Pablo había sido instruido bajo los pies de Gamaliel, un prominente rabino. Entonces Pablo está conocido. Ellos lo identifican, pero de hecho algunos dicen de que Pablo posiblemente pudo haber llegado vestido como un judío más. Pero lo que fuera que sea, ellos están advertidos del hecho que este hombre era un hombre valioso, que este hombre que era un maestro, alguien que era respetado, posiblemente un antiguo miembro del Sanedrín. O sea, eso es todo lo que encierra el texto. Y lo que sigue, hermanos, es hermoso y volvemos a ver el hecho de que el Espíritu Santo está orquestando todo y en esta ocasión en la iglesia de Antioquía de Pisidia. No hay hombres, hermanos, súper iluminados en el ministerio. No hay programas exitosos para llevar a cabo y para ver de qué manera nosotros traemos las multitudes a la iglesia. Solo hay un plan eterno que ha sido trazado por el autor de la vida física, por el autor de la vida espiritual, por el dueño del universo, y eso es la predicación del Evangelio. Y estos hombres le preguntan a Pablo y a Bernabé, ¿tienen algo que decirnos? El Espíritu de Dios, total y completamente involucrado en la vida de la primera iglesia, y eso es lo que Dios quiere seguir haciendo hoy en nuestro medio, en su iglesia. Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, no dijo, no puedo, estoy cansado, no me he bañado, no he comido. Vamos, levantándose. Y pues hemos escuchado de la señal que se hacía de silencio en este tiempo, que solo se levantaba el que iba a hablar el señalado y levantaba la mano, y eso era señal de silencio. Cuando alguien levantaba la mano, todo calladito. La mano está arriba, silencio. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y este hombre es inteligente. Como dije, este hombre iba a hablar y les iba a abordar el tema de una manera magistral. Él no les empieza diciendo, ustedes mataron, ¿se recuerdan Pedro lo que hacía? Ustedes mataron al autor de la vida, lo colgaron en un madero, su sangre, todavía está manchada sus manos de sangre. No, este hombre dice,
varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y esto, hermanos, también nos lleva a considerar algo que es de vital importancia para la vida de la iglesia. Este texto nos enseña y aprendemos acerca de la predicación. Y es que cuando un predicador se para tras un púlpito y hace la labor de no quiero sonar hereje, pero hace la labor de un profeta o de la predicación, este hombre que se para tras un púlpito en el lugar como mensajero de Dios, ese hombre tiene el derecho de ser escuchado. Y no creo que sea un derecho que es en un sentido egoísta por parte del que está parado acá. Es solamente porque Dios lo ha colocado como maestro y es donde yo tengo el derecho de decir, usted tendría el derecho, o nosotros como oyentes tendríamos el derecho de decir, este es el tiempo en donde Dios ha de hablarme. ¿Y cómo lo va a hacer? Este no es un tiempo para que digamos lo que queremos. Este no es un tiempo para la entretención. Este no es un tiempo para otra cosa más que de abrir un texto, qué dice el texto, qué dice Dios en su palabra, cómo ese texto me puede ayudar en mi vida, la aplicación para mi vida. Todo lo dicho acá debe de provenir de la palabra de Dios. Pablo lo hizo. Pedro, de hecho, hizo lo mismo cuando se paró en el día del Pentecostés, se recuerdan, y gritó a toda la ciudad y dijo en el capítulo 2, versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, eso quiere decir, este hombre gritó, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. El predicador, tanto Pedro como Pablo, se pone de pie con una autoridad delegada, con una autoridad prestada, provista por Dios para hablar la palabra de Dios. Ahora Pablo inicia su sermón y lo inicia con Dios. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Dios es el primero de los dos personajes principales en su sermón. Pablo no es el importante. A él lo invitaron, a él lo han llamado, a él le prestaron algo que le da el poder o el derecho de poder dirigirse a la congregación en la sinagoga. Solamente son dos los importantes en este mensaje. Es Jesús y el Padre. Dios, por ejemplo, es quien predomina en la sección que hemos leído en esta tarde, de los versículos del 13 al 22, o inclusive pasa aún más. Por ejemplo, versículo 17, y lo vamos a leer ahí a manera de, un vistazo nada más. Dios escoge en el versículo 17, Dios exalta, Dios les saca de Egipto. Versículo 18, Dios los soportó en todo ese trajín. Versículo 19, Dios destruyó, Dios les dio herencia. Versículo 20, Dios les dio jueces. Versículo 21, Dios les dio rey porque ellos pidieron rey. Versículo 22, Dios removió a uno y Dios levantó a otro y Dios dio testimonio. Versículo 23, Dios levantó. Versículo 30, Dios levantó de los muertos. Versículo 33, Dios cumplió. Versículo 37, Dios levantó.
Dios es quien gobierna en el texto. Ahora, el segundo personaje principal del sermón de este Pablo es Jesús, mencionado en el versículo 23, en donde no quiero abarcar o avanzar con el mensaje del siguiente domingo. Porque todo estaría bien hasta el versículo 22. Hemos hablado de Dios, del Dios de Israel. Ellos escuchan el Shema y escuchan todo esto. Pero al llegar al versículo 23, mire lo que dice, y él empieza a tocar algo que para el judío es o ha sido motivo de rechazo. De la descendencia de ¿de quién? De David. Y conforme a la promesa, Dios levantó ¿a quién? ¿Al que mataron? Pero él, para llegar hasta ahí, primero les habla de los versículos del 13 al 22. Y si nos damos cuenta de qué se trata este sermón, podríamos decir que es Dios presentando a su Hijo. Dios presentando a Jesús. Jesús es presentado por el Padre. Y esa, hermanos, es la llave maestra la cual amarra esta sección. De los versículos del 13 al 22, del 23 al 43. Esto es el elemento que une estas secciones, amarra todo y lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en el libro. Entonces, de la descendencia de David, según la promesa o según su promesa, levantó a Jesús por Salvador de Israel. Ese es su sermón. Ese es el sermón de Pablo. Y recordemos que el pueblo judío ha rechazado a Jesús. Y Pablo sabía que hubiera sido poco productivo para él solamente llegar y decirles, les quiero presentar a Jesús. Él sabía que la atención no iba a ser como él hubiera deseado. Él sabía que si Jesús había de ser presentado, tenía que ser presentado por alguien a quien ellos respetaban, creían, a quien esperaban, y quién era a quien ellos respetaban por sobre todas las cosas. Era a Dios. El judío por sobre todas las cosas, el judío respetaba a Dios. O sea, para ellos no existía. Y si hablaban de Jesús, no, Él todavía no ha venido. Bueno, hace unas semanas, meses, años atrás, mataron a uno que se levantó diciendo que era el Hijo de Dios y andaba haciendo milagros y todas estas cosas. Bueno, no está. Entonces, si alguien si de alguien ellos iban a querer tener comezón de oír, era de Dios. A Dios, al Dios de Israel. Entonces la primera parte de su sermón solamente sienta la base sobre la verdad del Dios de Israel y todo lo que Él está haciendo. Y luego en el versículo 23 Dios presenta ya el contenido real de su mensaje. Y entonces el mensaje del apóstol Pablo podríamos considerar unas 3 partes, por lo menos en esta sección que hemos leído, del 13 al 22. Y lo podríamos dividir en la culminación de la historia. Primera parte. La segunda parte, el cumplimiento de la profecía. Y la tercera, el justificador de los pecadores. Y solamente vamos a hablar de la culminación de la historia, que es donde prácticamente termina todo. Y una de las grandes preguntas con las que la humanidad entera se topa es, ¿hacia dónde vamos? Es una de las grandes preguntas con las que el hombre se enfrenta. No solo los historiadores tienen esa pregunta, no solo alguien común y corriente, sino es una pregunta que se hace en todos los niveles. ¿Hacia dónde va la historia? ¿Dónde va a terminar todo esto?
¿En qué va a parar todo esto? ¿Dónde termina todo? ¿Por qué estamos aquí? Son preguntas, es una pregunta que todos en un momento determinado nos hemos hecho. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde va a terminar todo? ¿Qué significa la vida? Y si usted es una persona pensante, usted ya se hizo esa pregunta. ¿O solamente nacemos y vivimos para luego morir? ¿O solamente nos levantamos por la mañana, nos vestimos, nos cepillamos, ustedes pues se peinan, van al trabajo, regresamos en la tarde y hacemos lo mismo todos los días, y el día que nos morimos nos colocan en una caja hecha de madera de pino, nos ponen un ramo de flores ahí, nos ponen bajo tierra y ya está, ya estuvo, se llamaba. ¿Creemos que así será? Esa es la pregunta del millón. ¿Para dónde vamos? Y si todo eso es verdad, alguien en el pasado dijo, y tendría razón, si no hay Dios, no hay propósito de vida. Ese es lo que muchos han dicho y muchos han concluido. Y hermanos, para todo judío la historia se dirigía hacia el tiempo cuando el Mesías vendría, y ese Mesías traería de nuevo completa comunión con Dios. Esa era la esperanza de ellos. La esperanza de ellos es que ese Mesías que habría de venir capacitaría nuevamente al hombre para darle la gloria completa a Dios. Ese era el reinado mesiánico que cada judío esperaba. Cada judío sabía que había injusticia, pero sabía que ese Mesías haría todo justo. Cada judío sabía que había maldad, pero sabían que el Mesías que habría de venir haría todo lo bueno. Todo judío sabía que habían errores, pero sabían que ese Mesías restauraría todo. Que el reino de Dios vendría a la tierra y el hombre sería restaurado y la historia sería resuelta con el reino glorioso donde el pecado no existe más, no más desobediencia, que vendría Dios en comunión y daría la gloria a Él. Eso era lo que todo judío esperaba. Ahí es hacia donde la historia se dirige y cada judío lo sabía. Y acá es donde empieza lo bueno del sermón de Pablo. Si no creen en Dios, si no creen en Jesús, ustedes no van a ningún lado. Hermanos, y esa fue una realidad para las sinagogas, y esa es una realidad para la iglesia del día de hoy. Pudiéramos tener, como dije temprano, todos los elementos para identificarnos como cristianos. Conocimiento, alguna que otra habilidad para verme como oveja, venir y cantar, pero si no tenemos a Cristo y no nos rendimos a Cristo, hermanos, no vamos a ningún lado y pensamos como piensa todo el mundo. No hay mañana, no hay mañana. ¿Para qué todas estas cosas de venir y obedecer lo que un libro dice? Acá es donde empieza o se pone aún más interesante el sermón de Pablo. Jesucristo, hermanos, amada iglesia, es la culminación de la historia. Cuando Él vino y fue a la cruz, proveyó de lo que capacita al hombre a entrar en comunión con Él. Él provee lo que capacita al hombre para darle la gloria a Dios.
Hermanos, Dios redime al hombre ahora sobre la base de la fe en lo que Jesucristo ya hizo en favor de pecadores como nosotros. Sobre esa base descansa nuestra salvación. Jesucristo es la culminación de toda la historia, es el principio y el fin, es el alfa y la omega. No podemos iniciar sin Cristo y no podemos culminar sin Cristo. Sin Cristo nosotros estamos perdidos. Ese es el mensaje que Pablo le ha empezado a predicar a estos hombres en la sinagoga, y ese es el mensaje para la iglesia actual, para la iglesia de nosotros. Nosotros nos estamos acercando a una conferencia en el par de meses. ¿Y de qué es lo que yo quiero ir a escuchar ahí? O hay otras conferencias a las cuales pues están invitaciones ahí. Hermanos, el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, eso es lo que nosotros debemos desear, lo que nosotros debemos anhelar. Yo creo que si hay una aplicación la cual nosotros podemos sacar de esta sección del capítulo 13 de Hechos es: ¿qué necesidad tenía Pablo de pararse enfrente de unos hermanos que conocían perfectamente la ley de Dios? ¿Qué necesidad había? Sin embargo, era necesario, porque no tenían a Cristo, lo habían negado. Y nosotros, de igual manera, en un grado mayor o menor, pudiéramos, yo no digo pudiéramos estar faltando a algo como esto, algo tan valioso, tan importante como esto, y tener la seguridad que nuestra fe ha sido depositada únicamente en Cristo para nuestra salvación. No se trata de cuán bueno he sido yo, no se trata de cuántas cosas he hecho en favor de la humanidad, no se trata de cuánto, de hecho, cuánto dinero yo pongo en una iglesia o ayudo a los pobres, no se trata de eso. Todo eso, sin Cristo, es igual a nada. Que el Señor nos ayude y a la luz de este texto, que consideremos, como dije, qué necesidad había. Como también pudiéramos decir, bueno, aquí hay hermanas y hermanos que leen y estudian, pues qué necesidad tenemos de un mensaje, de una predicación. Pero lo cierto es que necesitamos de Dios, de su palabra todos los días, todos los días. Si nosotros nos divorciamos de esa realidad, podemos flaquear. Así que, hermanos, vamos a orar. Padre bendito, no permitas que descansemos en nuestras propias fuerzas. Estos judíos conocían perfectamente y su tema era la lectura de la ley de los profetas, el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso era lo que ellos hacían. Y yo en mi mente podría decir que más necesitaban. Pero, Señor, tú mandaste a tu Hijo para librarnos del pecado que nos acusaba. Así que el Señor, nosotros sin Cristo no tenemos nada, Señor. Y por eso consideramos necesario siempre exponernos al mensaje de tu evangelio, de tu palabra, Señor, para que nuestra fe esté fundamentada únicamente en el autor
de la vida, de la salvación, en aquel consumador de nuestra fe, aquel que fue a la cruz, que pagó el rescate, derramando su muerte, derramando su sangre. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a permanecer en tu palabra, en ti, y que lejos esté, Señor, confiar en nuestro conocimiento, en nuestras habilidades, en nuestras obras para nuestra salvación, que lejos esté nuestra mente de eso, y que nuestra salvación únicamente se desprenda de la fe que tú has dado a nosotros, puesta en tu Hijo, para la salvación de nuestras almas. Señor, salva, libera, Señor, de pecado. Santifícanos, Señor, a través de tu palabra. Guíanos y llévanos, Señor, a la obediencia. Te lo rogamos, Señor. Sé con tu pueblo, sé con tu iglesia, sé con tus hijos. Salva al perdido, Señor. Y si tú quieres usarnos a nosotros, úsanos. Úsanos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu, Señor, en medio de nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos estas cosas. Amén.